Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Y hoy vamos a hablar de algo que no es para nada habitual en el canal. Creo que tengo 2 o 3 videos en los que alguna vez me he referido a algún tema que tenga que ver con política. Tampoco va a ser el tono del canal, porque este es un canal de emprendimiento y por ende no es la idea mezclarlo con temas de política. Pero sí, el emprendimiento y la política se ven afectados el uno al otro, y especialmente el emprendimiento. Es decir, ¿es importante quién vaya a ser el presidente de nuestro país por los próximos 4 años? Claro que sí. Y también la sociedad civil, los emprendedores en el ámbito privado, los empresarios, tenemos que estar preocupados de las cosas que pasan. Y esta idea que tenemos en Chile, que me parece extremadamente perjudicial y que no le encuentro ningún sentido, de no hablar de política, esa frase que dice de que es mala educación hablar de política, me parece una reverenda estupidez completa. Creo que si pasó lo que pasó con el estallido social y los problemas que tenemos de tanto de desigualdad, de justicia social, y también que nuestra clase política en muchos casos sea de un nivel detestable, tienen que ver justamente con todo lo contrario, con que no hablamos de política, con que no sinceramos nuestras posiciones, con que no nos ponemos en el caso de qué pasaría si, con que no vamos a votar también cuando tenemos que hacerlo, ¿ya? Y por tanto, sí tenemos que opinar, sí tenemos que conversar de quiénes son los candidatos, sobre todo de los que realmente tienen posibilidades de ganar. No creo que vaya a ser el único video que vaya a hacer sobre esto. No es que vaya a hablar solamente de un candidato y no de otro. En ningún caso, por favor, que esto se entienda como que estoy llamando a votar o no votar por uno o por otro. Si hago un llamado a votar, creo que es muy importante ir a votar. Pero el por quién tú votes está en tu fuero interno, tú decides. Acá simplemente quiero hacer algunas aclaraciones y un muy breve análisis respecto de por qué uno de los candidatos que tiene más posibilidad de salir elegido en las próximas elecciones, que ya no nos queda nada para eso, por qué son tan graves los errores que comete. Y también aclararlos un poco, porque la verdad que sobre esto uno lee bastante y muchas de las cosas que se dicen tampoco tienen que ver mucho con la realidad, respecto de que hay gente que los exagera y también hay gente que trata como de minimizarlos, como si fuera algo normal y como que fuera aceptable en cierta forma para alguien que podría llegar a ser nuestro próximo presidente. Y también porque esto ha causado mucho revuelo y creo que permite también hacer un parangón respecto de por qué los candidatos debieran estar mucho más preparados que lo que pasa en el caso del candidato al que me voy a referir, por qué no es aceptable que se equivoquen de esta manera, y también hacer un poquito el símil con qué pasa cuando los emprendedores no estamos preparados y, por ejemplo, vamos a buscar financiamiento y muchas veces terminamos haciendo el ridículo, al igual como le ha pasado a este candidato con algunas desafortunadas intervenciones que tenía en el último tiempo. Vamos primero con los errores para poder analizarlos y después complemento un poco respecto de cómo esto nos puede servir como lección también a los emprendedores. Ha tenido 2 errores brutales en cifras económicas el candidato Boric en los últimos días. Y la primera es que en un debate donde está hablando de que se debe gravar con más impuestos a las personas que pertenecen al 1% más rico, que más tiene a nivel de ingreso y patrimonio en Chile, dice que estas personas tienen empresas que facturan en promedio sobre las 1000 UF. Rápidamente el conductor de la entrevista que le estaban haciendo le dice: oiga, pero 1000 UF calculadora, estamos hablando de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos en un año, supongamos que él se refería a un año,
ni siquiera es la mitad de lo que factura el tramo de microempresa en Chile. De hecho, he visto varias posts aclaradores también de esto, bastante bien informados igualmente, donde muestran el tramo de facturación de las empresas en Chile respecto de su tamaño, que es el que lo define, y de el primer tramo, que va de 0 como hasta 70 millones, es el de microempresa. O sea, él se estaría refiriendo a que las personas de mayores ingresos en nuestro país tienen microempresas. Claramente eso no es así, y pongámoslo en perspectiva respecto de por qué el error no es tan sencillo. ¿Qué tipo de empresas tiene el 1% más rico de Chile? Gran contribuyente, se define como una empresa que factura más de 100.000 UF. 100.000 UF a valor de el día de hoy, estamos hablando sobre 3.000 millones de pesos. Y las personas que están en el 1% más rico de Chile probablemente tienen empresas que facturan muchísimo más que 100.000 UF y llevan mucho tiempo facturando esa cantidad, han heredado también y tienen un patrimonio enorme. Por tanto, comparar que eso es cercano a las 1.000 UF significa que tú ni siquiera entiendes cómo funciona una empresa en Chile, cuánto factura, y esto en particular, a mí, y aquí voy a hablar de mi opinión personal, es una falta de respeto hacia todos los emprendedores. O sea, ni siquiera saber más o menos cómo vive quien factura X cantidad de dinero, pensando que los emprendedores somos el 24% de la población adulta en Chile. O sea, somos un montón de gente. 1 de cada 4 personas en Chile tiene un emprendimiento. Por tanto, somos relevantes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo este candidato? Que probablemente los que tenemos negocio le importan nada y no sabe nada de nosotros, ¿ya? Ojo, esta es una opinión personal, pero claramente es con lo que yo me estoy quedando, ¿ya? Aquí yo no estoy diciendo que yo no voy a votar por él o voy a votar por él, claramente que no se entienda eso. Pero obviamente que esto también a mí, en lo personal, me manda una señal, me dice, oye, aquí tengo un candidato que no me respeta, que no entiende cómo yo vivo, ni mis intereses, ni nada, porque finalmente si yo soy emprendedor como estilo de vida, como en mi caso, claramente para que esa persona entienda cómo yo vivo, tiene que entender cómo son mis empresas y cuánto más o menos facturan. Y si esta persona cree que una persona que es millonaria en Chile tiene empresas que facturan 1.000 UF, claramente eso no es entender nada. O sea, y claramente el candidato Boris sabe cuánto es una unidad de fomento. Y no estamos hablando de errar por un par de pesos, estamos hablando de 1.000 UF contra 100.000, que es gran contribuyente, y probablemente empresas que facturan muchísimo más que eso. Entonces ahí, ese primer error, absolutamente terrible, ¿ya? Y después, al pocos días después, se manda uno que es muchísimo peor, porque claramente aquí ya estamos hablando de que ni siquiera sabemos el presupuesto que vas a administrar como país. Y el candidato Boric dice que en el presupuesto para llegar con agua potable rural al porcentaje que nos falta en Chile, que no es muy grande tampoco, hay que decir, en Chile ha llegado con agua potable rural a la gran mayoría de los lugares, pero nos falta, y es algo bastante relevante, debiera hacerse de todas maneras, pero dice que se va a gastar en su gobierno 400.000 millones de dólares en eso. Y ahí, para los que manejamos un poco más de cifras y sabemos un poco más de economía, que manejamos estas cosas un poquito más al dedillo, digamos, o otra persona lo buscará también, pero ahí te das cuenta que el error ahí sí que es garrafal y es increíble, porque el presupuesto total de la nación de Chile al año 2021 son 73.000 millones de dólares. O sea, el candidato Boric se está diciendo que en agua potable rural durante su gobierno se va a gastar más de 4 veces el presupuesto de la nación. Claramente eso no es así, ¿ya? No es que él realmente vaya a hacer eso, sino que ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que ni siquiera sabe cuánto produce el país en un año. O sea, que en temas de cifras económicas no sabe nada, ¿ya? Ese lamentablemente es el discurso. Entonces, ¿ahí qué nos queda? ¿Queremos realmente un presidente que tenga muy buenas intenciones? Tiene medidas
súper interesantes en temas sociales, sobre todo, creo que eso no es desconocido. Muchas con las que uno pudiera comulgar perfectamente y que uno dice, oye, en realidad esto debiera hacerse. En lo personal también a mí me gusta mucho la postura irreverente que él tiene en términos de defenderse e ir de frente y cuando ataca a alguien no va como políticamente correcto, sino que cuando no le gusta algo lo hace de manera muy, muy directa, muy frontal. Eso yo lo respeto mucho y me gusta mucho. Pero estamos dispuestos a transar eso por alguien que ni siquiera sabe cuál es el presupuesto que tiene que administrar del país y le erra por 4 veces. O sea, ¿qué pasa si el candidato Boric realmente lo interrogamos respecto de cifras, de economía, todo? Él dice, no, que yo voy a estar asesorado y todo. Sí, pero creo que en la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, ninguno de los presidentes que hemos tenido tiene este nivel de poca preparación. Y además se justifica y trata como de empatarlo en las declaraciones que hace y ponerlo como que fuera algo liviano. Entonces, aquí ya he explicado por qué los errores son tan brutales, cuáles son también, ya para que se digan las cosas tal como son. Yo igual lo investigué antes de hacer este video para que mis declaraciones sean absolutamente responsables respecto de esto. Cada cual hágase la opinión que quiera y vote por quien quiera. Pero aquí les presento la realidad sobre algo que me parece que es absolutamente preocupante. Déjenme en los comentarios si quieren que haga más de este tipo de videos y haga algún análisis, por ejemplo, de propuestas del candidato Kast o de algún otro, quizás de la señora Provost. Igual podría ser interesante porque ella también podría tener alguna posibilidad en las urnas. Y de Sichel también, y así me puedo estudiar un poquito sus programas con mayor detalle y hablar de lo que nos interesa acá en el canal, que son temas de emprendimiento. Quería abrir justamente esta idea de poder hablar estos temas con este primer video hablando de los errores del candidato Boric, porque es un tema que está muy en boga y claramente eso puede hacer que este video lo vean más personas y por tanto este mensaje de conversemos estos temas es más probable que llegue igualmente a más emprendedores. Así que si te gustó este video, manito arriba por favor, nos ayuda muchísimo. Si también lo puedes compartir, también cualquier comentario, siempre quedan abiertos en la caja de comentarios. Actualmente, igual quiero comentar esto, estamos subiendo un video al día, tanto en Instagram como en cortos de YouTube, videos cortos de 60 segundos, y también en TikTok, y vamos variando qué videos subimos, así que es igual si nos puedes seguir en Instagram y en TikTok igualmente, y decirnos qué te parece esto de que también subamos videos cortos, no tan largos como los que hacemos acá en el canal de YouTube, porque son diferentes los estilos, ¿ya? Hay gente que de repente deja en los videos el comentario de, oye, ¿por qué no haces videos de 2 minutos? Creo que lo he dicho en otros videos, pero YouTube posiciona en la medida de que tú tienes a las personas viendo videos por más tiempo. Por tanto, esa recomendación es realmente una tremenda estupidez. Y si tú crees eso, es porque no entiendes nada de cómo funciona YouTube y no creas que nosotros acá en el canal somos idiotas que no sabemos lo que estamos haciendo. Por algo el canal es el canal más visto de emprendimiento en Chile. No es casualidad. Hay mucho trabajo detrás. Se hace mucho análisis, nosotros igualmente estudiamos, incluso vemos otros canales de YouTube que ayudan a posicionar, vemos el espacio de creadores de contenido que tienen en YouTube. No es que yo me siente acá a hacer videos porque sí y haga cualquier cosa y no me preocupe de la duración, y porque soy extremadamente torpe no me he dado cuenta de esto en 4 años que llevo haciendo videos. ¿Ya? Así que eso es lo que quería contarles el día de hoy y nos vemos en el próximo video.